gracias a todos ustedes que todavía están aquí con nosotros. Vamos a empezar la última mesa, que es sobre la necropolítica, los medios y los derechos humanos, con la presentación del doctor Juan Carlos Padrón Pastor. Es doctor en Filosofía en Desarrollo Internacional por la Universidad de East Anglia, localizada en Norwich, Reino Unido. Cuenta con la licenciatura en Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Investigación en Estudios de Desarrollo, también en la Escuela de Desarrollo Internacional de la Universidad de East Anglia. Asimismo, fue activo participante en la Escuela de Verano de Teoría Crítica en el Colegio Birkbeck de la University of London. Actualmente se desempeña como investigador asociado en el área de estudios estratégicos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM también. Su proyecto de investigación es estudiar el imaginario social que recrean en los medios masivos de la comunicación de la región de Norteamérica acerca de México desde una perspectiva geopolítica y de sistemas complejos. Participa como docente en el Diplomado de Actualización Profesional en Investigación Interdisciplinaria del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la misma universidad y como profesor de asignatura en la FCA UNAM, donde además participa en el Seminario de Complejidad en la División de Investigación de esa facultad. Es también miembro activo del Comité de Investigación de Sociocibernética de la Asociación Internacional de Sociología. Y va a presentar hoy Violencia Sistémica y Medios Hegemónicos de Comunicación, una perspectiva teórica sobre la importancia de los medios alternativos para desactivar la violencia en las fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias, Alice. Gracias, Claire. Gracias por la invitación a este encuentro. Es para mí, además, un reto particular iniciar esta mesa luego de la intensidad y de la mesa anterior. Me gustó muchísimo y quisiera tratar de conectar, empezando con lo que se dijo, con dos cosas que se dijeron en la mesa pasada que son importantísimas. Yo creo que lo que dice Rosina de que somos consumidores de violencia es importante, porque desde mi punto de vista el asunto de la violencia radica, el origen de la violencia está en la idea de separación, en la idea de que lo que le pasa a los otros no nos pasa a nosotros. Y eso pues es una idea falsa, por supuesto, es una fantasía. Lo que le pasa a uno nos pasa a todos, y eso a todos y todas. Entonces, es un poco complicado hablar de cuestiones teóricas después de esto, pero bueno, voy a intentar ser breve y también tratar de ser claro. Les pido su comprensión porque es un tema muy extenso. Y entonces yo agarré un pedacitito nada más para tratar de explicar lo que podría venir al caso en esta mesa. Y entonces, bueno, espero conseguir el problema práctico central está en que la violencia crece, por supuesto. Los medios de investigación e intervención sobre este tema son cada vez más costosos y también parecieran cada vez más inefectivos. La hipótesis con la que yo trabajé en mi doctorado y con la cual trabajo también actualmente es que el problema práctico es en realidad un problema teórico, que es explicar la violencia como un fenómeno lineal. ¿En dónde está ese fenómeno lineal? Es decir, siempre que estamos hablando de violencia tenemos que hablar de un agresor, de un acto de violencia y una víctima. Y entonces con base en eso establecemos las narrativas, como si estos pudieran ser agentes claramente identificables. Por esa ruta, entonces, nosotros hacemos todas las políticas
de violencia. Hacemos identificar e inhibir al potencial agresor, castigar al agresor luego del acto de violencia, describir y prevenir actos y espacios de dinámicas de riesgo, perfilar víctimas potenciales para aumentar su resiliencia y atender terapéuticamente, en el mejor de los casos, a víctimas posteriormente al acto de violencia. Todas las políticas estas se hacen bajo esta lógica de que hay un agresor claramente identificable, de que el acto de violencia en sí también es claramente identificable y que la víctima también está claramente identificable. Eso nos provoca una serie de problemas porque resulta que, así como se ha venido hablando a lo largo de la mañana, que es lo que más me ha gustado, pues que podemos ver que la violencia no es estos actos atroces, sino que tiene toda una construcción social, necesita de todo un espacio simbólico, de un sistema funcionando, de una manera de hacer las cosas con las cuales nosotros nos sentimos altamente identificados, y por eso me gustaba tanto la expresión del chivo expiatorio, porque precisamente como nosotros formamos parte de toda esta violencia, como somos consumidores y promotores, patrocinadores de esta violencia, sea a través de series de televisión, o sea a través del consumo de sustancias, o sea cualquiera de esas cosas, nosotros, la violencia fascina, es la verdad. Y entonces, como la violencia fascina y nos atrae, entonces tenemos que crear chivos expiatorios, como si la violencia fuera asunto de otros y no asunto de nosotros. Entonces, pues en esa lógica, pues nosotros vamos creando esta dinámica lineal que tiene mucho que ver con la modernidad, que tiene mucho que ver con los sistemas causales y que, bueno, desde una perspectiva de sistemas complejos podemos tratar de salirnos de esa dinámica causal. Que además, en el caso de la violencia, de que con muchos temas éticos, lo causal se convierte en como una especie de pecado o de pecado original y adquiere tintes morales y entonces por eso cuesta tanto trabajo estudiar este tipo de temas porque parecieran problemas morales. Bueno, son problemas morales, pero no de inmoralidad. En fin, la propuesta que yo tengo, bueno, aquí trataré de ser muy rápido, pero también, a ver. Bueno, la propuesta que yo manejo es que la violencia es un sistema adaptativo que reside dentro de los sistemas adaptativos y que se manifiesta como una forma de interacción entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un sistema adaptativo es un sistema, bueno, hay sistemas simples, hay sistemas complejos, y dentro de los sistemas complejos hay sistemas adaptativos. Los sistemas adaptativos son los que aprenden, básicamente. Entonces, cuando un organismo social, cualquier organización, persona, es capaz de aprender para adaptarse a cualquier situación que le está afectando, pues hablamos de sistemas adaptativos. Los sistemas, la adaptación es un elemento fundamental para entender la evolución, la supervivencia de las especies. También, por supuesto, pues es un mecanismo psicológico y un mecanismo que utilizamos los seres humanos para poder pues sobrevivir en situaciones adversas, en fin. Entonces, la violencia es solamente una forma de interacción. Es una cosa muy extraña la violencia, porque en realidad, como es una forma de interacción, lo que para unos es violento, para otros no podría no serlo. Entonces se torna muy difícil de determinar en dónde sí y en dónde no hay violencia, pero bueno, precisamente en esa condición de interacciones en donde se encuentra. Esto es importante porque también varios autores manejan que en realidad, como la violencia es una forma de interacción, entonces provoca como una disociación de uno mismo cuando uno está en el acto de violencia, es decir, no es uno cuando está en el acto de violencia, sino es como si otra persona fuera la que cometiera la violencia o la que la llevara a cabo. Esto ocurre porque es una forma de interacción. Esto lo podemos entender cualquier persona porque, por ejemplo, puede pasar que nosotros en general somos personas muy pacíficas, pero particularmente cierta persona o cierta situación nos irrita y entonces nos hace más proclives a ser violentos en una situación o una persona.
Y entonces, obviamente nosotros nos vamos a negar como sistema psicológico a decir que nosotros somos violentos. Sin embargo, en ciertas situaciones o con ciertas personas, pues tenemos como una cierta facilidad o proclividad. Esto se da porque la interacción es la que nos define ese tipo de sistema. Un poquito complejo de explicar claramente, pero espero estar siendo claro. Si no, pues bueno, las preguntas trataré de abundar. Lo importante, lo central es que la violencia aprende, es decir, que cada vez se mueve de una manera distinta. La violencia no es igual, la violencia no permanece inamovible, y además pareciera históricamente que la violencia sigue flujos muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, ahora volvemos a asistir en este territorio a la descuartización, a la decapitación, a cosas que pues, pareciera como que son muy de aquí, ¿no? Así como la guillotina es muy francesa, o las torturas chinas o las torturas inglesas pues, son peculiares, pues también pareciera que toda esta forma de violencia es como si le correspondiera a estos espacios, ¿no? Es muy y aprende y se transforma, se va moviendo. La segunda cosa, bueno, pues la violencia, para entenderla así de este modo, entonces ya no solamente queda el acto de violencia, que es lo que llamamos la violencia situacional, que es una cuestión en donde, bueno, aquí algo importante. También algo que llama mucho la atención es que en el sistema lineal de violencia se suele decir que, pues, como que los individuos se ponen violentos, ¿no? Que de alguna manera misteriosa se ponen violentos. Y eso pues no pasa. Resulta que las estadísticas demuestran que menos del 2% de los actos violentos son cometidos por alguna persona con algún perfil psicológico particular, sociópata, psicópata, cualquier cosa semejante. El 98% de los casos son cometidos por personas normales, comunes y corrientes. Entonces, bajo esa lógica, nos vamos dando cuenta que la violencia se crea a partir de situaciones. Y fue así como se estudió que hay ciertos elementos que construyen la situación. Y entonces podemos nosotros cambiar la situación de un niño que, pues no sé, como el Ponchis, que va a poder ganarse la vida por la vía de matar gente en Cuernavaca, o podría ganarse la vida de otro modo, pero pues resulta que va siendo inmerso en un mundo en el cual pues así es como se sobrevive, y claro, como cualquier ser humano, lo que busca pues es sobrevivir. Entonces, lo digo sin querer justificar las acciones de todas estas cuestiones. Yo sé que es un terreno súper resbaloso, pero a lo que voy es que la violencia del evento pues tiene ciertos factores, ciertos elementos que la producen, que la hacen, y que no tiene nada que ver con el perfil psicológico de quien la ejecuta. Es un asunto. Segundo, pues bueno, está toda la violencia simbólica. Para que haya la violencia situacional es necesario que haya una violencia simbólica, un campo. Vamos a suponer que si nosotros podemos poner en un evento de violencia en un lugar dado, no sé, una persona llega ebrio a su casa y golpea a su mujer, y entonces esa violencia situacional, pues ahí está, el evento. Este evento se pudo generar gracias a una violencia simbólica que envuelve el evento, es decir, pues bueno, pueden ser múltiples cosas, pero puede ser pues lo que se dice de las mujeres, lo que se dice de los hombres, el humor que hay en este país, el humor machista, el humor patriarcal, toda esta cuestión que genera un espacio propicio para ciertas situaciones de violencia. Esas situaciones de violencia, debido a estos discursos y símbolos, se manifiesta de manera distinta, por ejemplo, en Yemen o en Uzbekistán, que en México, porque precisamente los símbolos y los discursos que dan origen, o que dan, pues no quisiera usar la palabra origen, más bien que serían como si los eventos de violencia fueran golpes en una alberca, la violencia simbólica sería la piscina en sí, sería el espacio simbólico que permite esas cosas. Frases populares como decir, pues
no sé si era mujer, si es mujer, pues bueno, pégale cuando llegues, tú podrás no saber por qué, pero ella sí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son reproducciones simbólicas de la violencia, o por supuesto, pues toda la cuestión, si desaparece una mujer en Juárez, pues seguramente anda de puta, ¿no? Y entonces cuando la encuentran ya desaparecida, entonces dicen, encuentran el cadáver mutilado, y dicen, bueno, pues sí, anduvo de puta, ¿no? Entonces, esa violencia, que es una violencia simbólica, es una violencia discursiva, es necesaria para su reproducción, lo que se dice. Y por supuesto, pues ven aquí en términos de la frontera, igual. O sea, todo el tiempo cuando hablamos de la frontera, por ejemplo, ahí está toda la violencia simbólica. Cuando hablamos de la frontera, cuando la vemos, cuando la vivimos, cuando estamos allí junto a la línea, entonces ahí está la violencia simbólica permanente, ¿no? Recordar que estamos escindidos, recordar que hay unos y otros y nosotros somos los de abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está el terreno de la señora. Pero bueno, yo quería referirme principalmente a la violencia sistémica, que es los mecanismos normales, la normalidad de la violencia. Ese trasfondo del que hablaba Alice, que dice Shisha, que es la cuestión central de la violencia, cuando todo lo que obviamos en la violencia, es decir, la desigualdad, es decir, que las mujeres están en esa situación en la que se encuentra nuestra sociedad, excluidas por todas partes, ninguneadas, en fin. Toda esa violencia normalizada es la violencia sistémica, esa violencia contra la que se establecen los eventos. Y por eso resulta que cuanto más violento es el trasfondo, entonces más violentos tienen que ser los eventos para poder seguir contrastando, paradójicamente. Entonces, la violencia de trasfondo es la que aumenta, y entonces los eventos también se vuelven más atroces, porque si no, no habría contrastes. Si simplemente, si hay una comunidad en la que los hombres se madrean a sus mujeres de manera sistemática, pues el evento de madrearse a una mujer ya no tiene ninguna relevancia, no es violencia, ni siquiera la mencionan cuando uno va y les hace las preguntas y las cosas. Pues no, aquí no hay violencia, ¿no? Oye, pero ¿cómo no te...? Bueno, sí, la semana pasada sí me golpearon, pero bueno, no es que seamos violentos normalmente, es que ese día me golpearon porque me lo merecía, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que pasan porque precisamente la normalidad violenta está establecida, y entonces resulta que lo que para unos es violento, para otros no. A mí me pasaba mucho cuando estaba haciendo mi tesis en Inglaterra, que yo veía el incremento de la violencia en este país, pero cuando yo venía aquí, pues parecía como que todo iba más o menos normal, ¿no? No había escándalo por este incremento de la violencia. Para mí, que estaba yo en Inglaterra y que vivía en una situación y venía para acá, pues veía el incremento de la violencia en todos los órdenes, ¿no? En la manera en la que se descontrolaba el tráfico, las palabras, los chistes en Navidad de la familia eran tremendamente violentos. Yo veía el incremento de la violencia, pero lo que más me sorprendía era ver que ese incremento de la violencia no era perceptible para quienes estaban inmersos en ella. Esa es la violencia sistémica. Entonces, bueno, pues aquí está la violencia situacional, sistémica y simbólica para cualquier organización social. Y entonces, bueno, rápidamente, para tratar de tocar cómo llega este asunto. Bueno, ¿cómo se reproduce la violencia sistémica en los medios hegemónicos? También aquí aclaro, cuando hablo de medios hegemónicos no me refiero solamente a Fox News o CNN o Televisa, sino también, por ejemplo, puede pasar que haya estaciones como MBS, por ejemplo, que tenga un espacio, digamos, no hegemónico a la mañana, pero que el resto del día sí lo es, ¿no? El manejo discursivo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso utilizo la palabra hegemónico, porque me ayuda más a salirme a distinguir, pues no sé, medios, periodistas, cosas, ¿no? No se refiere al dinero, sino se refiere a la reproducción del poder. Y bueno, pues ¿qué es lo que hacen estos medios? No importa su cantidad de dinero que tengan, claro, cuanto más dinero, con mayor efectividad lo hacen. Pues lo que hacen para construir esta violencia sistémica o la violencia de base es construir lo normal y lo raro, lo usual y lo inusual. Crean y recrean la opinión pública, sobre la cual está toda la base sobre la cual se toman decisiones. Se administran estratégicamente mecanismos ideológicos, fantasías, deseos, símbolos, síntomas,
Se reproducen mecanismos de apropiación de símbolos, de identidades y estereotipos. Despojan a la sociedad de otros medios de producción material y simbólica de la realidad, en este caso particular, pues lo que hablamos de los medios alternativos, y funcionan como un aparato de propaganda para la legitimación de ciertas prácticas hegemónicas. En esta misma mesa ayer, por ejemplo, platicábamos del caso de Canadá, en donde la violencia por la vía de un dirigente pues de extrema derecha está transformando la faz de Canadá por dentro y por fuera. Y entonces toda esa imagen que solíamos tener de la Canadá amigable, de la Canadá ecológica, ¿verdad? Pues resulta que se está cayendo a pedazos en cuestión de años, meses, o sea, cada semana, pues es una destrucción de una cosa pavorosa. Entonces, ¿cómo ocurre toda esta cuestión? Pues ocurre a partir de estas construcciones de la opinión pública, de lo normal. Y bueno, pues tal vez con los siguientes sea más claro. ¿Cómo se reproduce esta violencia? Bueno, pues se reproduce a través de campos programáticos, en los medios hegemónicos, estamos hablando de los medios hegemónicos. Pues se reproduce como un todo, no se puede separar. Lo separamos para efectos de análisis, pero no es así. Simplemente es un todo, es un sistema que es el sistema de medios masivos. Los medios masivos, el sistema de medios masivos funciona porque no hay dos personas reales comunicándose. Conforme nosotros vamos aumentando, por ejemplo, nuestra comunicación a través del WhatsApp, entonces ya vamos, paradójicamente, ya no hay dos personas ahí hablando, sino son dos personas. Y tiene mucho que ver con lo que decía Rosina en la pregunta que le hacían hace ratito. Son los campos programáticos de los medios. Campos programáticos informativos, de entretenimiento, publicitarios y ahora más recientemente de Internet. Todos ellos funcionan como un todo, como un sistema. No los separamos nada más por razones. Pero resulta que allí es donde podemos ver cómo está el funcionamiento de la construcción de la normalidad. En noticieros, programas de opinión y debate, no solamente en Foro TV, sino también en Laura y en ese tipo de espacios, en la Pati Chapoy, ¿no? Estar programas de opinión, por ejemplo, y ahora ya la combinación cada vez se va elaborando más, porque tenemos, por ejemplo, los campos programáticos de entretenimiento, deportes, series, películas, telenovelas y documentales, son cada vez más fortalecidos por cambios programáticos informativos, es decir, el programa que habla sobre el partido de Real Madrid, el programa que habla sobre el capítulo de telenovela de ayer y el capítulo del que va a haber hoy, toda una serie de opiniones, programas de opinión sobre lo que pasa adentro de la tele, ¿no? Entonces se va fortaleciendo, por eso funciona como un sistema, porque no es tan separable, ¿no? Por supuesto, los campos programáticos publicitarios, ¿no? Toda la violencia que podemos ver, por ejemplo, con las mujeres, pues lo podemos perfectamente analizar en todos los anuncios de detergentes o de limpiadores o de ahora teléfonos celulares. Viene el Día de la Madre y tenemos todo un despliegue de violencia hacia la mujer disfrazado de publicidad. Y entonces eso conduce, eso es precisamente la violencia sistémica, es lo que la normalidad, la construcción de la normalidad, ¿no? ¿Qué lavadora le vas a comprar a tu mami? Toda esa cuestión que permite además pues que sean chistosos, porque obviamente pues hay todo un humor, porque hay toda para que haya el humor pues tiene que haber comprensión por parte de todas las audiencias. Y luego más recientemente, es un fenómeno muy, muy reciente, muy cercano como para todavía entenderlo, pero pues es los campos programáticos en Internet. Pues bueno, desde los más aparentemente simples, como memes y cosas así, hasta la campaña de promoción de escándalos, ¿no? TV Azteca pasando videos de gente que se está cayendo, o de que fulanita ya enseñó los calzones, o que fulanita no trae calzones, o que si tiene la piel de naranja, o que si no la tiene de naranja, y toda esa cuestión que ocupa las redes sociales. En lugar de que sea las redes sociales el espacio en donde hablábamos de la resistencia y de todo eso, se convierten cada vez más en el espacio para compartir gatitos con moños y todo ese tipo de cuestiones que reproducen paradójicamente y tremendamente la violencia. El bullying por Internet, por ejemplo, pues nos hace ver que esta cuestión de que el Internet como el medio democrático y todo eso, pues es puro cuento, se parece más a
a una asamblea de porros que a que un medio democrático, ¿no? Si a alguien le ha tocado ver o sentir el bullying por internet, podrá saber el nivel de violencia que se puede llegar a desplegar a través de ese tipo. Todo eso construye la normalidad. Es el trasfondo sobre el cual ocurren los eventos. Es indispensable toda esa normalidad para que pueda pasar que unos chavos maten a una chava en el Ajusco, o para que se hable de que ahora los 2 hijos del periodista asesinado en Chihuahua, pues ya resulta que no es porque ellos sean periodistas, sino porque ellos le debían 10,000 pesos al narco. Igual pasó con el caso del hijo de Cecilia. En fin, ir moviendo todo para que no haya, para que se pueda entender en el marco de lo normal. Ah, claro, le debían 10,000 pesos, entonces pues claro, ya se lo estaban buscando, ¿no? Entonces ese es el asunto de la normalidad. Y bueno, pues entonces, ¿cómo se hacen estas dinámicas de normalización? Bueno, se reproduce a través de estigmatizar y problematizar a los grupos vulnerables, las víctimas, lo que se ha hablado hasta el cansancio el día de hoy. Si nosotros vemos a las víctimas como el problema, estamos pues precisamente enfocando toda nuestra energía en problematizarlos. Otra manera, pues regularizar la impunidad, la ineptitud y insuficiencia de los actores encargados de la administración estratégica. Pues claro, ¿cómo el gobernador Duarte va a poder hacer frente a tanta cosa, ¿no? Señalar, ampliar y condenar situaciones de violencia explícita que busquen atenuar la opresión, la explotación, la enajenación y el despojo. Pues sí, andaba de puta. Pues sí, es que a esas horas que quién le manda a hacer afuera, por qué se había puesto esa ropa, y todo esto tiene dinámicas que las hemos venido estudiando en ciencias sociales por muchos años, pero que además ahora paradójicamente ya no las asociamos a esta cuestión. O sea, la opresión, la explotación, la enajenación, el despojo hacia las mujeres es el meollo del feminicidio. Allí tendríamos que seguir las rutas para entender por qué llegan esas mujeres allá, por qué son explotadas, por qué son tratadas de ese modo. Y por supuesto, la más tremenda, porque además tiene mucha carga moral, que es promover el desarraigo, la expulsión y el confinamiento de ciertas personas y grupos sociales. Eso sí, es que son hondureños, pues sí, es que no debían estar aquí, es que por qué vinieron hasta acá, es que, pues sí, como son ya ellos actores de la violencia, pues entonces expulsémoslos, pongámoslos en cárceles, es justo hacer este tipo de mecanismos para poder seguirnos diferenciando. Recordemos que toda esta cuestión está en el engaño central, que es que no nos corresponde, que son otros, que la violencia se reproduce por otras vías. Y entonces se justifica que se confine, son nuevos chivos expiatorios, ¿no? Y lo digo otra vez, sé que es un terreno resbaloso, porque pues, los sicarios no son gente que merezca nuestra misericordia, pero tenemos que entenderlo como dinámica social. Este confinamiento no resuelve para nada la violencia, la problematiza. Creamos escuelas. Y por último, bueno, quiero terminar diciendo, volviendo a hacer el énfasis, los medios alternativos no son alternativos por su tamaño, no son alternativos por la cantidad de dinero que tienen, son alternativos porque realmente ofrezcan unas dinámicas distintas de las que reproducen el poder. Y desde esa perspectiva, pues entonces la invitación es, en consonancia con el tema de la mesa, que son las estrategias para atenuar la violencia, pues necesitamos promover la construcción de otras normalidades, que esa normalidad gigante, hegemónica, uniforme, pues cada vez sea menos vivible. Enfatizar las necesidades informativas, éticas y políticas de manera contextualizada, como lo hemos venido haciendo el día de hoy. Transitar por canales horizontales e informales de la comunicación social, como se ha venido ampliamente demostrando hoy. Y construir un prestigio de confiabilidad, porque luego resulta que pasa que con un error, obviamente va a caer todo el poder hegemónico sobre ellas para decir que poco confiables son esos medios. Y bueno, utilizar un enfoque interactivo y de redes. Entonces, bueno, pues mi invitación es desmarcarse, ya no lo voy a leer porque ya se me acabó el tiempo, pero la invitación es tratar de evitar participar en esas dinámicas que mencionaba que promueven los medios. Necesitamos, sobre todo, y quiero hacer este énfasis, necesitamos promover la solidaridad, la convivencia y el acercamiento.
pareciera que todos nos están diciendo que cada quien nos tenemos que rascar con nuestras uñas y defendernos, encerrarnos. Viene el huracán Katrina, hay que encerrarnos. Vienen los hay que encerrar. No, hay que salir, hay que unirnos, hay que hacer frente. No podemos hacerlo por la vía de la separación. En fin, les agradezco mucho su atención y una disculpa por el tiempo que me pasé. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Creo que lo interesante es que el trabajo está en conversación con las mesas anteriores. Entonces, sí, vamos a seguir con la presentación de Cynthia Pech. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona. Obtuvo su maestría y licenciada en comunicación por la UNAM. Es autora de varios libros, entre ellos Fantasmas en Tránsito, Prácticas Discursivas de Videastas Mexicanas, Cartografía del Feminismo Mexicano y Manual de Comunicación Intercultural. Es académica de la UACM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y hoy va a presentar un trabajo titulado Otra manera de decir la violencia, las redes sociales y sus alcances como medios alternativos. Muchas gracias, Cynthia. Hola. Primero, pues, muchas gracias a Claire por la invitación. Y bueno, ha estado bien padre, ¿eh? Los temas, creo que de repente estos encuentros sirven justamente para ver la gente que está trabajando, pues, temas similares, ¿no? Uno pensaría, bueno, uno está en la isla y resulta que no. En el caso de Juan Carlos, bueno, ya lo vas a escuchar. Bueno, preparé un texto que dura 20 minutos y, bueno, voy a dar paso a la lectura. ¿Cómo va esto? Sí, ya, bueno. Fue a partir de los casos de feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, que el tema de la violencia se posicionó en las agendas mediáticas y en nuestras comunicaciones cotidianas. Los asesinatos de estas mujeres dados a conocer de manera contundente, y me atrevería a decir por primera vez de forma masiva, fue a través de la película de Lourdes Portillo, Señorita Extraviada, del 2001. Los canales de distribución que tuvo esta película en su momento auguraban el buen funcionamiento de las redes sociales que vendrían después como otras formas alternativas de contramediatizar la poca información que daban los medios tradicionales. Sin duda, el conocimiento sobre los feminicidios en Ciudad Juárez hicieron ostensible la violencia que está en la estructura de nuestra cultura y que ha sido nutrida y potenciada por una naturalización histórica en las distintas realidades de Latinoamericana y que, dicho sea de paso, desde hace décadas los medios de comunicación y la educación han sistematizado al grado de acostumbrarnos a vivir con ella a partir de su banalización. Paradójicamente, estos mismos feminicidios, como otras expresiones violentas de la llamada necropolítica, en tiempos del capitalismo gore, nos han demostrado que la muerte, el grado máximo de la violencia, aún contienen fibras inhumanas que nos recuerdan no solamente nuestra condición de vulnerabilidad frente a la vida, sino nuestra responsabilidad de la barbarie. De ahí que mi interés por acercarme a las iniciativas contramediatizadoras en las redes sociales se inscribe dentro del activismo y los movimientos sociales que desde la conciencia ciudadana que surgieron sobre todo en los primeros años de este siglo. Para mí, la conciencia ciudadana, desde una perspectiva feminista, eso sí, es aquella conciencia que apela a la transformación social. Sin embargo, quiero aclarar que no obvio lo que subyace en las formas de participación ciudadana que en los últimos años se han desarrollado de manera importante alrededor de los llamados movimientos sociales y que es, a saber, la función que dicha participación tiene como catarsis más allá de una mera búsqueda de cambio. Como diría Gruner, la participación ciudadana es también una participación catártica, que tiene la función de socializar la culpa. Por tanto, la catarsis sería
un carácter tendiente a evitar que el sentimiento de responsabilidad individual, introducido por la cultura de la culpa, se transformara en un fantasma universal de contaminación de todos los miembros de la polis, que sus cuerpos fueran invadidos por un terror igualador que proviene de su interior. La catarsis, por lo tanto, no es confesión personal, es conocimiento y discriminación colectiva por medio de la participación activa en los conflictos de la polis, tal y como lo representa la tragedia. Termina la cita de Eduardo Brunner. Esta idea de que la participación ciudadana contiene su dosis de una redención de culpa social es el tópico sugerente en la investigación que vengo realizando desde el 2010 con algunos colectivos de arte activista en nuestro país. Con la aparición del Facebook en 2007, las posibilidades para esta nueva especie de activismo social crecieron. De hecho, Facebook se ha ido posicionando como la plataforma comunicativa por excelencia y que muchos grupos, colectivos e individuos utilizan para contramediatizar la información que los medios tradicionales proporcionan. Por contramediatización quiero decir la utilización de los nuevos medios de comunicación para contravenir o contrarrestar la violencia representada y ejercida por la cultura hegemónica. El trabajo de investigación que actualmente estoy realizando es un intento por articular el discurso de la violencia de estos medios alternativos en dos sentidos. El primero, en torno a su papel contramediatizador, y el segundo, el riesgo que a su vez corren estos medios de contribuir con la banalización de la violencia. Mi propuesta parte de tomar como punto de partida que la estética de lo peor, es decir, la estética de la cultura mexicana, está presente en la estructura de las mediaciones comunicativas, incluso de las que se pueden presentar como contramediatizadoras del discurso dominante. Asumo el término de estética de lo peor que José Luis Pardo retoma por su parte de Paul Virilio, y que hace referencia a la estética que tiene en su base la fealdad, que es la decadencia humana, y que define a la sensibilidad experimentada en estos tiempos de globalización, una sensibilidad centrada en la sangre, la injusticia y el sufrimiento que produce, de igual forma, documentos comunicativos de y desde la barbarie. Desde esta perspectiva no solo se trata de una cuestión meramente estética, sino ética, y ahí está el detalle. Según Carlos Monsiváis, el cine de la época de oro y el melodrama fueron nuestros educadores sentimentales. ¿Quién nos recuerda escenas o películas enteras de esta época? Las del Indio Fernández o todas las de Pedro Infante. Sin duda, una educación sentimental que educó a fuerza de lágrimas, estereotipos de género y sus consabidas dosis de violencia, no solo nuestra forma de sentir, sino la forma que cada individuo ve el mundo y actúa en consecuencia. Para muestra, un botón. Puta, pero, perdón, no tiene sonido, ¿verdad? Bueno, esto es un recopilado de imágenes sobre… Y junto con el dolor de la muerte, y al entrar mi padre en mi carne y en mi sangre, me entró también una gran alegría, porque por primera vez se ocupó de mí. Así me gusta, bravas. A las mansas no se les saca gusto domándolas. Para que aprendas a respetar un macho. A ver, aprende. Aprende a burlarte de un hombre. Yo soy un hombre de honor. Eso, búrlate. ¡Búrlate, mierda! ¡Búrlate! ¿Qué claro que eres, eh? ¡Pegarme a mí! ¡Ándale tú!
Bueno, quizá debamos detenernos un poco a pensar sobre la violencia. Para ello les propongo estos fotogramas de la pieza videográfica con los que la artista chilena Cecilia Barriga en 2005 reflexiona sobre el origen de la violencia de la siguiente manera. Al filmar esta escena, es un video de 1 minuto, esta escena en la selva amazónica, y ver a este niño tierno e inocente jugar con su gatito, descubrí el despertar de la violencia. ¿Qué fue lo que hizo que este juego amistoso con el pequeño animal se transformara en un acto de fuerza? Quizá fue mi mirada, quizás fue la cámara. Lo que sea que sucedió provocó en el chiquillo una necesidad de notoriedad que sin duda lo llevó a la fuerza y al final a la brutalidad de la violencia, a la demostración irrefutable de su poder. Cuando perdemos la inocencia, todos somos capaces de la violencia más abyecta, sin límites. Domesticarla es una labor que se construye gracias a la represión, esa que nos enseña la cultura. Fin de la cita. Como sabemos, existen algunas formas de violencia que son menos visibles que la violencia directa, que se da básicamente en las relaciones interpersonales. Me refiero a la violencia estructural o sistémica o a la violencia simbólica interiorizada por la sociedad y reproducida de manera natural en nuestras interacciones sociales a través de la cultura. La violencia simbólica suele objetivarse en el lenguaje, en la comunicación y en su representación artística y incide en la justificación de situaciones violentas, ya tengan estas un carácter directo o sistémico. La violencia simbólica, por el hecho de no ser material, no es inofensiva, al contrario, a través de su acción los seres humanos vencemos las resistencias a las acciones violentas, adquirimos hábitos violentos, apoyamos las acciones violentas de las instituciones especializadas o simplemente no reaccionamos ante las acciones violentas llevadas a cabo por los agentes de la violencia. Aún más, su campo de acción incide en el posible consentimiento de aquellas personas que sufren la violencia directa, el maltrato a mujeres, a niños, ancianos, por ejemplo, si se interioriza una jerarquía basada en razones de género o edad. O la sistémica, la justificación de la desigualdad social como un fenómeno natural. Dentro del ámbito de acción de la violencia simbólica están las mediaciones comunicativas, pues toda mediación desempeña un papel muy importante en la conformación de las representaciones ideológicas de la violencia, aunque preciso aclarar, las mediaciones no operan de manera aislada de la violencia sistémica, al contrario, las distintas formas de violencia representadas por las diferentes mediaciones comunicativas son parte de la violencia simbólica de otras formas e instituciones más eficaces de legitimar la violencia directa y la estructural, como son la educación, la ciencia, la familia, la iglesia, y con las cuales comparte el papel de agente de socialización, es decir, el proceso a partir del cual los y las individuos aprendemos a vivir en sociedad, aprendemos nuestra cultura e interiorizamos valores y normas de comportamiento. Para Valencia, la particular y creciente ola de violencia a la que asistimos en México y en los países del llamado tercer mundo obedece a una lógica y unas derivas concebidas desde estructuras o procesos planeados en el núcleo mismo del neoliberalismo, la globalización y la política. En lo que va de este siglo, la violencia se ha recrudecido y convertido en el eje determinante de la vida contemporánea y desde donde se interpreta la realidad, una realidad en donde las mediaciones comunicativas cumplen una función de instaurar, legitimar y reproducir identidades violentas y en muchos de los casos criminales. Las manifestaciones de la violencia en general no son recientes ni pertenecen a un oportunismo mediático. Por desgracia, esta opera en la memoria colectiva y funciona de manera natural. En todo caso, lo que las distintas mediaciones comunicativas hacen es objetivar la violencia utilizando narrativas específicas y explícitas que de manera contraria también han posibilitado que los sujetos que han vivido la violencia hayan tomado conciencia sobre la existencia de dicha violencia y sobre la necesidad de combatirla. Es por ello que las redes sociales se posicionan como parte de la contramediatización, aunque no hay que olvidar la cuestión de la banalización. Interesante resulta la información y el manejo que Somos el Medio, un perfil de Facebook iniciado hace 2 años, hace 6 meses tuvieron que cambiar a la fanpage por cuestiones de capacidad de aceptación de la gente, de los amigos. Cabe notar que en la web como sitio de revista digital lleva 1 año.
La idea, según me dijo en entrevista Mario Marlo, integrante del equipo Somos el Medio, surgió como espacio para que los estudiantes egresados de la carrera de Comunicación y Cultura de la UACM se formaran y pudieran foguearse en la práctica periodística a la que no tienen acceso si se piensa que el periodismo está dominado básicamente por las mediaciones tradicionales y que además obedecen a una agenda de Estado. Por ello, además Somos el Medio surgió como una iniciativa que busca ofrecer información que los medios de comunicación tradicionales no manejan. Esto supone dar la voz a quienes no la tienen, es decir, Somos el Medio ofrece información relevante sobre aquellos sujetos que por su posición política y sus formas de manifestarla son invisibilizados por los medios tradicionales y en este sentido Somos el Medio se aposta junto con otros colectivos y perfiles del Facebook como medio alternativo independiente que impulsa información de primera mano a partir de 5 temas: migración, educación, movimientos indígenas, el tema de lo sucedido el 1 de diciembre y el caso de la UACM. Básicamente se nutren de la información que periodistas de medios como Proceso o El País generosamente comparten, además de la información recabada ex profeso por los estudiantes de la UACM. Se promocionan como un medio de izquierda de verdad, pues justo por los temas que trabaja se vuelve un medio crítico del sistema, no importa cuál sea la afiliación política de las fuerzas que conforman el sistema. Además, Somos el Medio privilegia la autogestión para no tener que someterse a las presiones de quien financia su trabajo. Resulta interesante que entre la información propia han logrado dar seguimiento al conflicto en Cherán o bien han dado continuidad a la problemática de los migrantes centroamericanos en su tránsito por nuestro país. De estos temas en particular, lo que puede darme cuenta durante el seguimiento que he hecho de Somos el Medio es que hay una cobertura muy específica. Lo mismo el caso del movimiento contra la violencia que encabeza Javier Sicilia. Actualmente tienen 2.434 fans. Cabe mencionar que otro medio alternativo, Desinformémonos, surgido en el 2009 en el Facebook, a la fecha tiene 10.662 fans. Desde mi punto de vista, Somos el Medio como medio de comunicación alternativa se suma a la mediatización de información que no tiene salida en medios tradicionales. Quizá este solo hecho lo coloca como eso, medio alternativo. Sin embargo, desde lo que yo he denominado contramediatización, Somos el Medio no logra producir aún discursos contramediatizadores en el sentido de la utilización de los nuevos medios de comunicación para contravertir o contrarrestar la violencia representada y ejercida por la cultura hegemónica, ya que sus alcances son meramente de difusión y no hay, al menos de hecho, una intención o posibilidad explícitas por pasar de la denuncia a la búsqueda de una justicia real de alguno de los casos que denuncia que se ocupa. No es que se crea que la justicia no existe, sino que, como refiere Mario Marlo, no le toca a Somos el Medio buscarla. Quizá lo que sí, crear conciencia que persiga la justicia en el largo plazo que se necesita. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Cintia. ¿No? Es interesante pensar sobre el papel de Facebook en todos los movimientos sociales, ¿no? Especialmente ahora, si realmente tiene tanto poder como se dice. Ahora vamos a pasar a la presentación, lo siento, ¿no? De Julie Ann Ward. Ella es doctorada en Letras y Lenguas Hispánicas de la Universidad de California, Berkeley, y es maestra en español de la Universidad de Kansas. Su investigación se enfoca en el teatro documental contemporáneo en Latinoamérica y su obra ha sido publicada en Revista de Literatura Mexicana, Contemporánea y Paso de Gato, y ganó mención especial con el Premio Internacional de Ensayo Teatral en 2012, coordinado por Conaculta y Paso de Gato. Y hoy ella va a presentar un trabajo titulado Escenificar los derechos humanos, mujeres de arena y el aparato activista. Gracias, Julie. Gracias. ¿Se escucha? ¿No? ¿Así? Ok. La tarea de identificar y promover la verdad, como quiera que se entienda el término, es el trabajo de varias instituciones establecidas en las sociedades modernas.
Los tribunales y el sistema jurídico están encargados de investigar y designar hechos como verdaderos o falsos. La ciencia se empeña en observar leyes naturales y reconocer patrones que luego se pueden considerar como científicamente probados. El periodismo y las ciencias sociales deben esforzarse para representar la verdad con la más exactitud posible. Dada la permanencia que ha tenido el método científico en todos los ámbitos de la sociedad para determinar la veracidad, no se consideran comúnmente a las artes como una fuente de la verdad en su valor científico. Sin embargo, el arte ha emergido en las últimas décadas como un espacio en el que se representa lo real y así una fuente alternativa de la verdad. La explosión de lo real en los mundos del cine, con la creciente popularidad del género documental, y la narrativa con una explosión de memorias, autobiografías y la llamada autoficción, muestran la importancia de las artes entre los discursos tradicionales de veracidad, como la historia y la sociología, por ejemplo. El teatro del siglo XXI también se ha vuelto un espacio en el que se deciden cuestiones de lo verídico. Con Mujeres de Arena, del año 2002, el dramaturgo mexicano Humberto Robles retrata los feminicidios de Ciudad Juárez a través de testimonios, poemas, referencias a las noticias, varios discursos. Se trata de 10 escenas vinculadas por pausas musicales. El elenco es conformado de 4 actrices y un actor. A cada actor o actriz le corresponde una vela encendida en el escenario. El actor masculino funciona como una voz que, como la describe Eugenia Muñoz, cito, representa la información, la denuncia contra las autoridades negligentes, indiferentes y cómplices, fin de cita. Y tal cual la primera escena abre con la siguiente declaración del actor. Cito, según los datos reportados, desde 1993 a la fecha ya son más de 1,000 mujeres las que han sido asesinadas y más de 1,000 las desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. El clima de violencia e impunidad sigue creciendo sin que hasta el momento se hayan tomado acciones concretas para terminar con este feminicidio. Fin de cita. Así, utilizando fechas y estadísticas, el actor masculino se establece como una fuente verídica. Las estadísticas van actualizándose con cada puesta en escena a través de información publicada en el blog de la obra. La voz del actor se entrelaza con las voces de las 4 mujeres que lo acompañan en el escenario, que son las que, nuevamente de acuerdo con Muñoz, cito, representan a las madres, a las hijas, hermanas, primas y demás mujeres de las desaparecidas. Fin de cita. El actor las presenta a las mujeres diciendo, cito, han sido mujeres jóvenes, empleadas de maquiladoras, migrantes. Las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez son más que una estadística. Tienen nombres, caras e historias que muchas veces no son tomadas en cuenta. Fin de cita. Con eso entran las mujeres que de forma poética, que contrasta con el estilo del actor, se turnan describiendo el desierto. Esta es la primera intervención de las epónimas Mujeres de Arena, en la que destacan frases como, cito, el que no ha estado en el desierto no sabe lo que es la nada, o, cito, el desierto es un mar inmenso de arena y polvo, fin de cita. La descripción del paisaje geográfico se da al político, cuando las mujeres empiezan, todavía alternándose en una suerte de lamentación o lamento, a reclamar sus familiares desaparecidos. Y cada frase aquí se dice por otra mujer, pero no voy a hacer voces ni nada así. ¿Y si su hija o su madre o su hermana desaparecieran un día cualquiera? ¿Y si después encontraran su cuerpo tirado en un lote baldío? ¿Y si las autoridades no le prestaran atención? ¿Y si el gobierno le dijera que no puede intervenir porque es un asunto estatal? Fin de cita. La anáfora de estas líneas, la repetición de la pregunta ¿y si?, le presta esta introducción a la obra una naturaleza de elegía que la caracterizará a lo largo de la producción. Las siguientes 9 escenas cuentan las historias de 4 mujeres o niñas, Natalia, Micaela, Lilia Alejandra y Heréndira,
utilizando diarios, cartas e información periodística para reconstruir sus muertes y sus vidas un poco. Como le explica una de las mujeres, contando la historia de Natalia, cito, «Por eso estoy aquí, para darle eco a su voz y a otras voces que fueron calladas a la fuerza». Sí, fin de cita. La declaración de un propósito político, el de darle voz a las muertas de Juárez, viene entonces de la propia obra. La obra hace uso de recursos del teatro documental tradicional para comunicarle al público que lo escenificado debe entenderse como real. Algunas de estas técnicas incluyen, por ejemplo, el uso ya mencionado de estadísticos y otros datos dentro de la obra. Otras son las cartas y diarios leídos como parte de la misma. Sin embargo, hay otro aparato poco analizado en este contexto que le presta a la obra el carácter de ser fuente de la verdad, el aparato activista de derechos humanos en el que se desarrolla y se presenta. Bajo la égida de grupos como Amnistía Internacional o asociada con eventos como el Día Internacional de la Mujer, la obra gana credibilidad al incluirse en la maquinaria de derechos humanos mundial. Esta presentación analizará el contexto en el que se presenta la obra y cómo éste influye en su recepción como fuente de verdad. Comenzando con la Zhiyava Gazeta, periódico vivo, soviética, y su adaptación luego como Living Newspapers, también periódico vivo, en Estados Unidos de los años 30 y 40, el teatro documental vio un crecimiento fuerte en el siglo XX, con momentos de especial relevancia con Die Ermittlung, o La Investigación, de Peter Weiss, The Laramie Project, del Tectonic Theater Project, y Mi nombre es Rachel Corrie, de Alan Rickman, entre otros. En Latinoamérica, el género documental ha sido una aportación importante a las artes escénicas desde Augusto Boal y su Teatro Jornal, o teatro periódico, comenzando en 1971 en Brasil, y el ciclo de biodramas más reciente del Teatro Sarmiento en Buenos Aires, convocado por Vivi Telas, y contando con la participación de dramaturgos contemporáneos importantes como Daniel Veronese, Javier Daulte y Lola Arias. En México, el género documental también deja una marca fuerte en el panorama teatral del siglo XX, desde el teatro de Vicente Leñero y Víctor Hugo Rascón Banda hasta Norma Barroso y el mismo Humberto Robles. Aún más recientemente, las compañías Lagartijas Tiradas al Sol o Teatro Ojo han experimentado con técnicas de poner lo real en escena en la Ciudad de México. Mujeres de Arena forma parte de esta constelación de teatro de lo real, término definido por Carol Martin como una gama amplia de prácticas y estilos teatrales que reciclan la realidad, sea esa realidad personal, social, política o histórica. Según la crítica estadounidense, esa clase de teatro puede abarcar, cito, una gama de métodos de creación teatral que no siempre son discretos, sino que puedan coexistir y fecundarse. Estos métodos incluyen, pero no son limitados a, teatro creado del uso textual de transcripciones, hechos, juicios, autobiografía y entrevistas, teatro creado al recrear las experiencias de testigos, retratar eventos históricos y reconstruir lugares reales, teatro creado desde el Internet, incluyendo YouTube y Facebook, y cualquier combinación de estos. En este tipo de teatro hay una obsesión con formar y reformular lo que realmente pasó. Fin de cita. La obra de Robles encaja completamente en el género que plantea Martin. Mujeres de Arena utiliza recursos clásicos del teatro documental como citar periódicos y transcripciones de entrevistas. También recrea desde la hipótesis las muertes de las mujeres retratadas y también sus vidas a partir de diarios y cartas. No deja de participar en la revolución digital tampoco. La obra es acompañada por un blog en el que se encuentra el texto de la obra, así como traducciones de la misma al italiano, inglés, francés y alemán, junto con carteleras de diversas ciudades internacionales en las que se sigue presentando la obra y música inspirada en la obra también se puede escuchar ahí. Lo innovador de esta obra en particular, dentro del mundo del teatro de lo real, es que se ha aprovechado del aparato activista global existente para promoverse y a la vez obtener credibilidad con sus públicos. Desde la misma obra se posiciona en un mundo político que, desde la perspectiva de políticas internacionales de derechos humanos,
ya tiene mucha credibilidad. En la sexta escena, titulada Lili Alejandra, una de las mujeres describe detalladamente el secuestro, tortura y asesinato de una mujer y luego toma la siguiente posición retórica, cito, «La sociedad civil y las ONGs exhortamos al Estado mexicano a que frene la impunidad en torno a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y que cese el hostigamiento que sufrimos los familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos». Fin de cita. El uso de la tercera persona plural, exhortamos, crea un nosotros que conforma las mencionadas sociedad civil y ONGs junto con la obra. Así Robles eleva el estado de su obra poniéndole al nivel de grupos que hacen investigaciones y producen informes que, aunque puedan ser controvertidos, por lo menos se identifican como fuentes verídicas o verificables, digamos. Este movimiento retórico alza el teatro al nivel de otras fuentes de verdad, tradicionalmente más reconocidas como tal. En la siguiente escena, Oración por las muertas de Juárez, se invoca la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Ese órgano internacional es retratada como sorprendida por la falta de atención puesta en los asesinatos de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez y la negligencia del Estado al investigarlos. Ese sentimiento de sorpresa le pone al relator de la comisión en la misma posición que el espectador. Cualquier persona racional, nos está diciendo la obra, se mostraría sorprendido y horrorizado al enfrentarse con los hechos. Al poner al espectador en la posición del representante de las Naciones Unidas, Mujeres de Arena se posiciona como una fuente confiable de hechos y datos sobre los feminicidios, posición que tradicionalmente el teatro no ocupa. Voy a tomar agua. Esas dos referencias vienen de la misma obra. También hay que analizar el contexto de las puestas en escena de la obra para entender cómo ésta reclama su lugar como fuente de la verdad. Su estreno tomó lugar el 24 de noviembre del 2002 en el Zócalo de la Ciudad de México como una de las actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, día designado por las Naciones Unidas. Los días internacionales celebrados por las Naciones Unidas, según este órgano, sirven para, cito, sensibilizar al público acerca de temas políticos, sociales, culturales, humanitarios o relacionados con los derechos del hombre. Del hombre es palabra de las Naciones Unidas. Son ocasiones para promover acciones nacionales e internacionales y despertar el interés sobre los programas y actividades de las Naciones Unidas. Fin de cita. Al formar parte del Día Internacional, el estreno de Mujeres de Arena marca la obra para siempre, identificándola con los esfuerzos internacionales de concientización. La relación con el mundo activista no termina en el estreno, ni mucho menos. Además de vínculos estrechos con Amnistía Internacional, organización que promueve y monta la obra en España y otros países, las acotaciones del guión recomiendan que, cito, al final de la función se realice una plática, discusión entre el público y los integrantes de la obra y o entre el público y gente especializada en derechos humanos, cuestiones de género o feminicidios o miembros de organizaciones como Amnistía Internacional. Fin de cita. La relación entre la obra y la organización activista de derechos humanos, como los ejemplos anteriores, le da credibilidad a Mujeres de Arena, su autor y su elenco como fuentes de información verificable sobre la situación en Juárez. Mujeres de Arena, a los 11 años de su estreno, se puede ver en este mes de mayo de 2013 en los teatros Trolebús de la Condesa y la Roma, en el Festival Internacional de Narración Oral Escénica en Tierra del Fuego, en el Teatro de la Ciudad de Nuevo León y en el Encuentro de Teatro Arribando al Puerto de Maracaibo en Venezuela. La obra se presentó en sitios tan diversos en el mes de abril y aparecerá próximamente en Poza Rica y quién sabe cuántos otros lugares. La popularidad de la obra viene no solo de la poesía y emoción de su contenido, también hay que reconocer el papel que toma el aparato internacional de activismo de los derechos humanos. Esta maquinaria no solo promueve Mujeres de Arena, también le da parte de su carácter esencial como teatro de lo real.
Al posicionar su obra dentro de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, Robles intenta elevarla no solo a ella, sino al género teatral, para reunirse con los discursos tradicionalmente aceptados como verídicos, como son el periodismo, la historia, las ciencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julie. Espero que todos podamos ver esa obra activista, ¿no? Que tengamos la oportunidad. Ahora va a presentar su trabajo Julio, Julio de Silveira Moreira, investigador visitante en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, becario de la Fundación CAPES, Ministerio de la Educación Brasil, doctorado en Sociología de la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, con el proyecto de tesis Violencia contra migrantes brasileños en tránsito por México. Es maestro en Derecho, Relaciones Internacionales y Desarrollo de la Universidad Pontificia Católica de Goiás, en Brasil, y es profesor de Derecho Internacional y autor del libro Derecho Internacional para una crítica marxista, por la editorial Alfa Omega, Sao Paulo. También es vicepresidente de la Asociación Internacional de los Abogados del Pueblo y miembro de la Asociación Brasileña de los Abogados del Pueblo. Es columnista de la revista Crítica do Direito también. Y va a presentar hoy Campo y Frontera, la necropolítica del migrante indocumentado. Gracias, Julio. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me quedo feliz con la similitud de los temas que estamos tratando y con la posibilidad de compartir estos conceptos, estos autores, estas cuestiones, como son las cuestiones de violencia sistémica, simbólica, estructural. Y bueno, yo comienzo mi ponencia hablando del problema de la violencia, o más bien con una crítica de las teorías legalistas o positivistas de la violencia que la identifican como con el delito directo y previsto en una legislación, como habló Juancho Barrón Pastor, y que se enfoca en el individuo y en un acto delictivo previsto en la ley. Y desde ya voy hasta la crítica de la violencia de Walter Benjamin, que dice que en una crítica de la violencia no se trata de la simple aplicación del criterio del derecho positivo, sino más bien de juzgar a su vez el derecho positivo. Derecho positivo se usa en el campo jurídico como sinónimo de legalidad, entonces más bien es cuestión de cuestionar lo que es la legalidad, ¿no? Y vamos también a la cuestión del monopolio, del concepto en sociología, que va de Weber, que va a Elías, que habla del monopolio del uso, monopolio legítimo del uso de la fuerza física, o monopolio de la violencia, o monopolio del poder de punir del Estado. Bauman es uno de los que contestan esa distinción y ese concepto, y esa distinción entre criminoso y Estado, porque él dice que el criterio de lo legítimo y de lo ilegítimo es arbitrariamente creado por el poder y que el monopolio estatal de la fuerza no sirve a la extirpación de la violencia, sino a su redistribución. Al fin se establece una dualidad entre las figuras abstractas del Estado y del criminal, presumiendo el Estado como pacificador y el criminoso como agente de la violencia. Hay que pensar esas cuestiones, como bien habla Bauman, en el concepto de monopolio de la violencia. El Estado no existe para erradicar la violencia, y hablar de terminar con la violencia a partir del monopolio de la violencia sería una contradicción, ya que el Estado combate la violencia ejerciendo la violencia, de la cual tiene el monopolio. Entonces, más bien lo que tiene el Estado es el poder discrecionario de decir qué tipo de violencia es legítima o no. Sería a partir de aquí ya un problema hablar en las cuestiones de violencia, por ejemplo en México,
de ausencia de Estado o de Estado fallido, ya que más bien la situación de violencia que existe tiene una causa en la propia configuración y en la práctica del Estado, y esto como que ya es más que conocido aquí en la guerra a las drogas, por ejemplo, la manera como el Estado se liga con esos hechos, y se puede ver como las experiencias de contrainsurgencia en Guatemala, El Salvador y otros casos, como él es el Estado el mismo promotor de la violencia y de los paramilitares y todas estas cuestiones, ¿no? Vamos a Foucault, cuando habla de la biopolítica, ¿no? Él habla del sistema punitivo de la modernidad, que se basa en el control social y disciplinario impersonal y racionalmente ejercido, o sea, una tecnología política del cuerpo. Se habla de un sistema punitivo que es diferente del sistema medieval que castigaba el cuerpo. Crea mecanismos de control que condicionan los comportamientos, y por eso dice Foucault que este tipo de control, más que tocar el cuerpo del individuo, toca su alma, y son palabras de él, ¿no? Y de ahí de Foucault vamos para Giorgio Agamben, que es un autor italiano que profundiza al máximo lo que planteó Walter Benjamin en su tesis sobre la filosofía de la historia, sobre todo la octava tesis, según la cual la tradición de los oprimidos, esto es la cita, la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción que vivimos es la regla. Tenemos que llegar a un concepto de historia que le corresponda. Entonces estará ante nuestros ojos como tarea nuestra la producción de un verdadero estado de excepción. Con ello mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. Agamben profundiza ese concepto, esa idea de estado de excepción permanente, y para hacerlo va a construir un conjunto de conceptos. Entonces, por ejemplo, él critica a los límites de Foucault por no profundizar sobre el poder soberano en teoría política. Y esto él se basa mucho en Carlos Smith, que es un autor del derecho, y que bien analiza la cuestión del poder soberano más allá de la legalidad, porque plantea que el soberano, o sea, el Estado, actúa por dentro y por afuera de la legalidad, y es quien decide lo que es legal y lo que es ilegal. Y también se basa en Hannah Arendt, pero va más allá, o sea, en sus aportes sobre la condición humana. Él llega al concepto de nuda vida, donde igual el nazismo es un marco de cambio cualitativo, pues representa el punto para comprender la perennidad de la violencia en la sociedad contemporánea. El campo de concentración, o simplemente campo, es la institución que aprimora y sintetiza todas las instituciones y mecanismos de control anteriormente estudiados, como prisiones, escuelas, hospitales, fábricas y cuarteles, transformándose en el paradigma del espacio social actual. El campo es el espacio donde se ejerce el estado de excepción. Luego, el estado de excepción es toda forma de política y gobierno basada en la modernidad. A eso se acrece la concepción de vida nuda, o de nuda vida, o vida desnuda, que es la vida apartada de todas las características de la humanidad, o sea, la vida humana y social, o bios, apartada de la vida animal, o zoe. La expresión más cabal de esta condición de vida es la que está representada en el libro Lo que queda de Auschwitz, o sea, la ciencia de la fabricación de cadáveres en los campos de concentración que han logrado constituir. Allá está el paradigma de una condición entre la vida y la muerte, que es lo que él llama el musulmán, las personas que no se podría decir que estaban muertas porque tenían algunos mecanismos biológicos funcionando, pero ya no tenían vida porque ya no reaccionaban a ningún instrumento externo, y llega a la conclusión que esta condición es más indigna que la propia muerte, que no puede ser llamada de muerte y tampoco se puede ser llamada de vida, y además es creada y mantenida por el poder soberano biopolítico. Aquí hacemos una tentativa de analizar estos conceptos pensando en la cuestión de la migración.
O sea, la cuestión de los migrantes de tránsito en México ya ha sido bastante conocida en la academia sobre las masacres, los secuestros, las extorsiones, las violaciones de los migrantes en tránsito, la cuestión del paso por la bestia, por las vías de tren. Y si podemos asociar a los conceptos de Agamben, en ese caso específico, podemos decir que aquí, al caso de los migrantes sudamericanos o centroamericanos de paso por México hacia Estados Unidos, que vige un estado de excepción permanente, o que más bien que no se aplica a ellos el mismo estatus jurídico de ciudadanos que le tiene otras personas. Y ahí se puede también aplicar los conceptos de nuda vida y de campo. Entonces, el territorio porque pasa el migrante, como por ejemplo el desierto, la frontera, las líneas de tren, son lo que llama a Agamben de campo, porque él habla de campos de concentración, pero reduce ese concepto al concepto de campo, más bien, y dice que campo es todo el espacio, el territorio donde está en vigencia el estado de excepción. Entonces, ahí estamos hablando de la región de paso y de la frontera como el campo, en este sentido de la biopolítica, como manejaba Agamben, o más bien evolucionando de un concepto de biopolítica para un concepto de tanatopolítica, porque él habla esto haciendo un análisis del análisis que hace Foucault del poder soberano en la modernidad, que sostiene que en la teoría moderna la tarea del poder soberano sería hacer morir y dejar vivir. O sea, el poder soberano tiene poder sobre la muerte, así pueden aplicar la pena capital para las personas que cometían los crímenes más graves. Y con el control biopolítico, o con lo que llama tanatopolítica, se invierte la cuestión para considerar que el manejo del poder soberano es hacer vivir y dejar morir. O sea, es el poder controlando la manera de vida de la persona y afectando más que nunca el cuerpo. Entonces, a eso se van a llegar a otros conceptos desde la biopolítica, que son los conceptos de tanatopolítica o el de necropolítica. Y este concepto de neopolítica lo ha manejado un autor que es africano, que se llama Akil Bembe, y que lo define así, lo mira las cuestiones de lo que plantea Foucault y Agamben desde el tercer mundo. Entonces se asocia a él mucho con los estudios del giro decolonial, y que él cuestiona que está hablando del campo de concentración en la década de 30 y 40, si la experiencia de la colonización de América por españoles y portugueses ya se vivió todo el extremo de la condición humana y de la vida desnuda. Y entonces dice que la forma de operar de la política de hoy día se basa en el cálculo instrumental sobre a qué población se puede dejar morir. Constituye una necropolítica, la administración de la muerte al interior del topos político. La necropolítica del Estado neoliberal y su régimen de acumulación deja al desecho en los márgenes residuales. Entonces, más bien es decir que decidir a quién se puede dejar morir, y ahí se aplica perfectamente muchos de los grupos vulnerables de los que estamos hablando aquí. La cuestión también que se hace en estos estudios de necropolítica también es cuestionar si existe una racionalización de la punición y del castigo corporal, de lo que habla Foucault, en nuestras realidades latinoamericanas. Es pensar si realmente existe ese tipo de poder punitivo que deja de aplicarse al cuerpo y que va al alma del individuo, si más bien la realidad latinoamericana desde la colonización
es la violencia, el autoritarismo, las dictaduras militares y muchas otras maneras de seguir castigando y torturando. O sea, y ahí está la crítica de una visión mucho más europea, moderna, ¿no? Que es mismo también en sí de Foucault. Entonces, Antonio Fuentes Díaz, que es un profesor de la BUAP y que edita un libro sobre necropolítica, dice que en estos estados se estableció un sistema de relaciones sociales que no se constituyeron subjetivamente dentro de los cánones disciplinarios liberal burgueses, generándose sociedades sin la totalización panóptica de las relaciones sociales. No es casual que la fuerza y el control autoritario hayan prevalecido como fuerte componente de sus sistemas políticos y que se hayan constituido en una forma cultural también, lo popular autoritario. El control de poblaciones en tales estados se ejerció a través de la fuerza y en algunos casos del terror, como en Guatemala, más que a través de la subjetividad disciplinaria. Entonces aquí se está hablando de una aplicación de las cuestiones de biopolítica, de tanatopolítica y de necropolítica a nuestras realidades. Y al concepto de frontera también se puede asociar esta cuestión de campo, ¿no? Más bien porque hay autores brasileños como José de Sousa Martins que definen la frontera como un espacio privilegiado de estudio, un espacio de muerte, de sufrimiento o de cruce de diferentes normatividades, de diferentes culturas y al mismo tiempo de una ausencia de estas normatividades. Entonces, también se puede analizar la cuestión frontera como categoría y pensar esto a la violencia en la frontera como algo propio de ese tipo de territorio, ¿no? Y más para concluir, ya hablaron los compañeros, los colegas, pero a ver las cuestiones de la violencia, ¿no? Yo voy a la cuestión de la crítica de la violencia a partir de la necropolítica, pero también hay que ver otros referenciales teóricos que hablan de la violencia en un sentido más amplio, más allá de la violencia física y de la violencia psicológica, que ya es amplia, y habla de la violencia simbólica, sistémica o estructural. Entonces, los colegas ya hablaron de la violencia simbólica, de lo que habla Bourdieu. Yo voy a Johann Galtung, que nos trae el concepto de violencia estructural basado en la distancia entre potencia y acto, o sea, entre posibilidad y realización. Y según Galtung, la violencia está presente cuando los seres humanos son influenciados de manera tal que sus realizaciones somáticas y mentales están abajo de sus realizaciones potenciales. Por ejemplo, morir de tuberculosis en las condiciones del siglo XVIII no sería definido como violencia, porque sería considerado natural. Pero una persona morir de tuberculosis hoy, cuando hay tantos recursos para que sea prevenida, esto sí sería una violencia. Los distintos tipos de violencia física y psicológica, según él, pueden o no ser distinguidos y reconocidos a un tipo que la practica. La violencia estructural puede ser así percibida como sinónimo de injusticia social, o sea, de distribución desigual de los recursos sociales. En sociedades estáticas, ella es silenciosa, inherente a la orden de las cosas. En sociedades dinámicas, o más bien como algunos autores marxistas refieren como situaciones de coyunturas, el cuadro se invierte. La violencia personal, aunque condenable, se ve ahora como el orden natural de las cosas y la violencia estructural aparece como un obstáculo que impide el libre flujo de transformación y causa turbulencia. Aparte, se habla de violencia sistémica también, un autor francés que se llama Georges Labicat, y que ubica la violencia estructural al sistema, o sea, al modo de producción capitalista, que es el lugar tanto de la violencia que somete, cuanto de la violencia que emancipa. En las condiciones actuales, las dos se globalizan, particularmente en el proceso de universalización del valor de cambio,
y de la financiarización y mercantilización de las relaciones sociales en el rol de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. Esta violencia se ejerce basada en la legalidad, en los derechos humanos, ya sea derechos humanos como estructura, por ejemplo, el derecho a la propiedad, ya sea derechos humanos como ideología, y también con el deber social de la no violencia. Está marcada desde la sumisión del trabajo al capital, que aparta ricos y pobres y genera desigualdades de todo tipo. Inclusive se ejerce en la cultura, como cultura de violencia basada en el placer de ver la violencia como espectáculo y sadomasoquismo. Para finalizar, yo voy ya en el nivel de discusión a pensar las cuestiones de la violencia, en que sí hay que criticarse la violencia, pero más bien a estar atento a no hacer una reprobación absoluta de la violencia, y más ver, como dice la Vicá, cómo se da en los contextos de esas situaciones, y pensar, por ejemplo, si es violento que un grupo de campesinos tome una tierra de una hacienda a la fuerza, si es violenta una huelga, una toma de un predio público, y reflejar sobre esas cuestiones, ¿no? Ahí, pues, yo creo que en los estudios postcoloniales, en lo que se llama giro decolonial, yo creo que se habla de Fanon mucho como basis, pero se olvida su principio, que es su visión de decir que es imposible al colonizado emanciparse del colonizador sin usar de la violencia contra el colonizador. Y ahí también van a Malcolm X, a Sorel y otros autores que sería interesante recuperar en la academia. Entonces, con esto concluyo. Bueno, gracias Julio y gracias a todos. Ahora, si tienen preguntas, estamos aquí para responder, ¿no? Hola, bueno, mi nombre es Ulises. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario va para Julio Moreira, que yo sí creo que fue muy buena la ponencia, porque para mí es muy complicado tratar el tema de la violencia sin justamente haber mencionado a Joseph Galtung y a la Vicá. Entonces creo que fue esencial esos dos autores para esta última mesa. Y la pregunta va para el doctor Juan Carlos Barrón y la doctora Cintia Peck. La pregunta va, ¿qué debemos de tomar o cómo consideramos los medios alternativos? Porque lo que pareciera que en un momento eran alternativos, ahorita ya no lo son, y sobre todo el por qué, por ejemplo, en el caso de las prácticas estéticas o el arte contemporáneo en especial, se podría considerar o no como un medio alternativo. ¿Por qué? Porque justamente creo que a veces lo que hacen es legitimar el discurso político de los medios de comunicación tradicionales, y que a veces, más que llevar un contradiscurso o encarar ciertas políticas, lo que hacen es hacer una apología de la violencia. Y por otro lado, que las redes sociales siempre han existido. Creo que hay un error ahí, no se ha manejado globalmente, y las redes sociales son digitales. Facebook y Twitter, siempre han existido las redes sociales. Ya está, gracias. Bueno, sí, más fácil. Gracias. Bien. Bueno, ¿qué es lo alternativo? Pues es una pregunta dificilísima, ¿no? Pero yo creo que lo que yo expuse era tratar de diferenciar lo hegemónico de lo que no lo es. Por supuesto que hemos vivido en periodos previos pues cuestiones como pues diferentes fenómenos como la contracultura o cosas para tratar de definir lo alternativo. Lo alternativo viene de
dentro de una lógica moderna y posmoderna, ¿no? Voy a tratar de ser muy breve, pero es muy difícil determinarlo. Lo que sí estoy seguro es que no es alternativo ni por su tamaño, ni por su dinero, ni por cuán grotesco es o por qué tan marginal o emergente. No, ahí no está lo alternativo. No sé si yo preferiría la ruta de que los mecanismos hegemónicos, quién sabe por qué razón, al parecer en todas las épocas, tienen una tendencia a la uniformidad. Y también lo humano, ya estudiado desde Giordano Bruno y tal vez mucho antes, busca rebelarse ante esa uniformidad. En los tiempos actuales, pues bueno, cuando hay esa rebelión de la uniformidad, digamos, la bestia hegemónica, o como que queramos objetivar, pues sería equivocado porque no es un objeto, ¿verdad? Pero coopta lo alternativo. En cuanto lo alternativo puede resultar vendible mercadológicamente o lo que sea, pues entonces lo corrompe, literalmente lo chinga, lo viola en su esencia, y entonces despojándolo de su esencia lo comercializa. Y entonces, pues, no sé a dónde me llevaría el entendimiento de qué es lo genuinamente alternativo, pero yo creo que hay una dialéctica de la rebelión ante la uniformidad, la uniformización. Y entonces en esa uniformización, pues, entran todo lo que hemos venido hablando en estas mesas y lo que expresaron con mayor precisión los artistas. En realidad es una cuestión en la cual, por una parte, fenómenos de identidad, fenómenos de rebelión. Creo que los medios pueden reproducir las dinámicas del poder y también pueden rebelarse a ellas. Y yo pondría ahí la barrera, el filo de la navaja en la cuestión de la alternatividad. En esa rebelión, en la reproducción. Cuando estás reproduciendo esquemas, estereotipos, estigmatizaciones, aunque seas muy chiquitito, aunque nada más sea tu página de Face en la que te estás haciendo el chistoso, pues estás siendo parte de toda esta dinámica. Y lo alternativo, pues entonces quedaría como con un aire de rebelión, con un aire de identidad emergente, también, pues hay que decirlo, seguramente me gustó mucho la idea de los caminantes porque también es muy efímero lo alternativo, y tenemos que asumir que así es. No tienen el poder de la permanencia que tiene lo hegemónico. Entonces, tal vez así eso sea la característica. No sabría, me parece una pregunta muy, muy difícil, pero bueno, espero haber ayudado un poquito. Sí. Bueno, pero interesante. O sea, sí, porque creo que mejor explicación, justamente cuando Claire me invitó, yo estoy pensando esta cuestión de la banalización de la violencia, ¿no? Y si estos medios alternativos contribuyen o no contribuyen. Supongo que por ahí viene también la pregunta. Pero es una cosa complicada, ¿no? Porque en principio, y tú dirías no, están, en el caso, por ejemplo, yo estoy dando seguimiento a dos colectivos, porque son colectivos informativos además, que somos El Medio y Desinformémonos, ¿no? Y entonces, en primera impresión es que sí están dando justamente noticias, por ejemplo, todo el seguimiento que dan a Cherán, ¿no? Que eso en los medios que yo llamo tradicionales, que son los medios hegemónicos obviamente, pues no le dan, o no le dan con esa perspectiva que estos otros medios sí le dan, ¿no? Y un poco lo que yo metí de la entrevista, que a lo mejor no tendría, y me disculpo, pero son 20 minutos, son 8 páginas y son un montón de cosas que tienes que contener para 20 minutos,
pues retomo el testimonio porque era importante cómo están resistiéndose a que les financien o que alguien financie, porque este hecho obviamente lleva a la parte de si se corrompen o pierden la visión de la intención primera que tuvieron. Es muy complicado, pero yo siempre digo algo, que es bien difícil ser siempre alternativo. Ya el concepto también además es bien purista, o sea, ¿no? Entonces es bien difícil, ¿no? Entonces me encantó eso de lo efímero porque claro, es un poco, tiene de ello, ¿no? Ahora, volviendo a la cuestión de las redes sociales, por supuesto que no son, pero hablando en términos ya propiamente del campo de la comunicación, pues las redes sociales en estos términos son digitales, o sea, y yo lo dije, o sea, con Señorita Extraviada, quienes estábamos, la cosa fue por el mail o por teléfono, que son las redes sociales. En ese momento las redes sociales, pero no tuvieron un reconocimiento como tal hasta la aparición del Twitter o del Facebook, ¿no? Que bueno, son conceptos del campo, Ulises. Nada. Bueno, le agradezco mucho la participación de todos los ponentes del panel. Dentro del proceso de trabajo que hay entre la academia, el arte, el activismo, hemos platicado de los diferentes cruces que puede haber entre ellos, una preocupación latente sobre la idea de trabajar desde una disciplina o desde los cruces entre disciplinas para entender la magnitud de la crisis o de, en este caso, discutir, por ejemplo, la violencia. Yo les preguntaría, quien se anime a responder, ¿cuál consideran que es el papel de una persona que, entre otras cosas en su vida, se dedica a la academia o a contar historias? Dice Howard Becker, el sociólogo norteamericano, dice, a los científicos sociales les gusta llamar a las historias, les gusta llamarles procesos, cuando en realidad es contar historias científicas, muy entrecomillado, ¿no? ¿Cuál puede ser el papel del trabajo académico atendiendo un llamado que hace un teórico autonomista, Brian Holmes, digamos, alumno de Foucault y de todo este giro de colonial también, atendiendo el llamado de trabajar desde un horizonte extradisciplinar, tomando en cuenta que el propio Foucault llamaba a estos elementos que no se ven, ¿no? Formas también de disciplinar, de controlar. Entonces, ¿cuál es el papel en este sentido de personas que se dedican, entre otras cosas, a la investigación, a la academia, en el fenómeno de la violencia en este contexto? O en el contexto brasileño, o en el contexto de Ciudad Juárez, o en la Ciudad de México. Mi respuesta sería: no pares, sigue, sigue. Y lo digo en broma y en serio porque recuerdo a Carlos Monsiváis recordándonos la importancia de que, pues, a final de cuentas somos seres humanos que tenemos un tiempo-espacio limitado y cada quien, pues, más o menos tratamos de elegir en esos ámbitos de acción. El reto de los académicos es tratar de pensar un poco más, tratar de participar en este tipo de espacios con una narrativa distinta. Efectivamente, pues son narrativas, ¿no?
pero en la mesa previa se nos presentaron ejemplos de otros tipos de expresiones que yo creo que en realidad la cuestión es que es un todo. Para efectos prácticos decimos que Juancho, Cintia, Yuli y Julio presentan tal cosa, pero en realidad es una sola voz la que se fue construyendo a lo largo del día. Entonces, yo creo que no habría que preocuparnos tanto más de lo que otros deberían hacer, sino sobre todo de lo que nuestro propio potencial. A lo mejor recurriría a Galtung contra... Es cómo le hacemos la experiencia, la angustia humana consiste en que nosotros realmente no sabemos cuáles son nuestros propios potenciales y quisiéramos poderlos llevar a cabo. Y entonces, pues poco a poco, y esperamos no equivocarnos demasiado, porque como dijo Milán Kundera, pues la vida es un boceto sin cuadro. Entonces, nada más, pues vamos intentándole, ¿no? Intentándole vivir la vida en los espacios que nos va tocando hacer nuestra parte. Entonces, pues diferentes narrativas, diferentes espacios, cada quien que haga su parte, diría yo. Bueno, yo añadiría la cuestión de vamos pensando antes de la narrativa, ¿no? O sea, que yo creo que esa es la parte, lo rico de estos espacios, que es la reflexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los compañeros que trabajan temas que tienen que ver con cosas que yo trabajo, pero no tan profundo, ¿no? Pues me hacen reflexionar, ¿no? No sé, y creo que estos espacios eso tienen, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, pues lembrar, o sea, acordar que no puede ser imparcial, la ciencia es algo muy obvio, siempre he hablado, pero hay que comenzar por ahí, que no hay imparcialidad tampoco en la academia y que yo creo que, como dijo Cintia, en la universidad se debe, más que describir, se debe analizar, por esto el teórico es importante. Esto es importante como parte de una denuncia, entonces aquí, en este momento, es también un espacio de denuncia. Yo creo que todos que aquí están comparten un sentimiento de que es necesario estar aquí, o sea, que ha sido importante este día de hoy para denunciar la violencia y despertar para que se haga algo. Es una cuestión de disputar espacios dentro de la universidad, porque la universidad, desde su creación, es un espacio para generar técnicas y conocimientos para el sistema dominante, y hasta hoy sigue siendo esto. Entonces, evitar que hayan cada vez más intelectuales que están gestionando al sistema, al capitalismo, y tomar sus lugares, ya es algo importante. Recuperar estos autores que hemos mencionado, porque mucha de la filosofía, de la sociología, de las humanidades se ha perdido a lo largo de reformas curriculares, a lo largo del proceso de procesos que se siguieron después de huelgas y cosas como se pasaron aquí también. Entonces, como que retomar estos referentes sociales que más que teóricos fueron también luchadores sociales, esos intelectuales activistas. Participar en las luchas también. Creo que esto tampoco sería contradictorio. Y como ustedes mencionaron aquí en las fotos de la caravana por la paz, que están los artistas. Es imposible un artistas como ustedes estar fuera de la caravana para hacer su expresión. Entonces también el académico tiene que estar también en esas luchas, porque también es muy peligroso que nos quedemos hablando y analizando las cosas,
pero sin ponernos a vivir, a sentir las cosas directamente ahí en el día a día, en la práctica. Entonces, alejarse mucho de la práctica diaria de sindicato, de procesos, de luchas y todo es algo, todo es apenas dando ejemplos para pensar que hay que haber algo más allá de estar en un cubículo, ¿no? Y como profesor también, o sea, más que investigador, si somos profesores, a cada día que pasa, de lunes a viernes, estamos en una sala hablando para 40 personas, 50 personas y estamos generando también conocimiento crítico y despertando para acción. Entonces, todo esto es algo realmente importante, es parte de una lucha mayor. Y voy a ser breve, pero es una pregunta que me hago mucho. Acabo de titularme hace una semana y no sé qué voy a hacer ahora. Quiero seguir en la academia, pero creo que una gran parte que tenemos que hacer es hacernos esa pregunta. Suena un poco circular, pero creo que es importante reconocer la posición de cada uno, las herramientas que se usa para crear esas narrativas y cómo pues la experiencia puede afectar la observación y análisis que uno hace. Un concepto que me asusta, pero que se escucha mucho, es la producción de conocimiento, que suena raro, ¿no? ¿Quién produce conocimiento? Pero creo que la parte creativa de hacer una narrativa de algo observado y analizado es esa creación. El conocimiento, creo que una gran parte de que hacemos cada uno es un trabajo de conservación, de pues, reconocer un fenómeno, poner cosas en diálogo que tal vez nunca se hubiera encontrado si no había una perspectiva exterior para observar. Y luego, pues, impartir esa información para que otros también puedan hacer conexiones nuevas. Y creo que hay un peligro en el pragmatismo, el pragmatismo, tal como en el arte, ¿no? Si solo vamos a ver como útiles los trabajos académicos que tengan que ver con algo productivo, pues solo vamos a tener científicos que pueden hacer bombas nucleares y personas que pueden hablar, no sé, 3 idiomas que en este momento son interesantes, ¿no? Entonces creo que exactamente esa parte colectiva de que habló Juancho, que cada uno hace su partecita, que tal vez es muy enfocado y muy, pues tal vez no sea de interés para todo el mundo, hacen una totalidad muy interesante y muy rica. Sí. Bueno, gracias por una mesa fabulosa. Creo que las 3 mesas han sido muy buenas. Creo que la respuesta la dio también la mesa 2 muy ampliamente y yo en la particular, como soy literata, ante todo, para mí la palabra, la poesía dice todo. Entonces, gracias a Rosina por ¿no? Es una manera de compactar todo lo que no podemos vivir, lo que hablamos, pero es un compendio y un compactar. Entonces, esa es también una manera de accionar, ¿no? Y creo que sí, creo que el arte y todo lo que se habló en la mesa 2 sí tiene mucho que ver con todas estas posibilidades, pero también es el camino medio, ¿no? O sea, también, todo lo que ustedes hacen es también de vital importancia, ¿no? Gracias. ¿Eh? ¿Mande? Ah, bueno, eso sí. Bueno, gracias a todos, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerles por su participación y todas las preguntas y todos los que participaron también en el evento, que realmente fue muy interesante y creo que ya podemos seguir con las conversaciones que empezamos aquí. Gracias a todos.